Mi vida será una Eucaristía, perdón que necesito y que tú sabes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy es un día muy especial, porque celebramos la fiesta, la solemnidad del esposo de la Virgen María, San José, aquel que Dios Padre puso para cuidar los primeros pasos de su Hijo, nacido de entre nosotros, nacido sin dejar de ser Dios de la carne como nosotros. San José fue el primer custodio, aquel que protegió al niño, también a la Virgen María. Es el justo por antonomasia, es el modelo para cada uno de nosotros que debería desear hacer por encima de todo la voluntad de Dios. Vamos a prepararnos para celebrar esta solemnidad dando gracias a Dios, porque Dios se preocupa por los hombres, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia divina. Como siempre, guardamos un momento de silencio para preparar nuestro corazón y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación de los hombres a la fiel custodia de San José, haz que por su intercesión la Iglesia los conserve fielmente y los lleve a plenitud en su misión salvadora. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David. Esto dice el Señor. Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos.
Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, toda es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para lo que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyando en la esperanza, creyó contra toda la esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que le había dicho: así será tu descendencia, por la cual le valió la justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Palabra del Señor. Todos los años celebramos este 19 de marzo la fiesta, la solemnidad de San José, el esposo de la Virgen María. Muchas cosas podríamos decir de San José, muchas virtudes que deberíamos imitar de este gran santo. Pero yo creo que hay 2 de ellas que siempre, y especialmente en la situación histórica que nos ha tocado vivir, más deslumbran de San José y más tenemos que imitar nosotros. La primera virtud de San José es la justicia. José es el justo por antonomasia, el justo entre los hombres, porque el justo de los justos es Dios nuestro Señor, es Jesucristo. Pero San José es modelo de justicia porque para él lo importante no era cumplir con la ley civil y quedar en paz, sino era ante todo fundamental hacer la voluntad de Dios, cumplir con la justicia divina, aunque por ello tuviera que asumir cruces, dificultades y aceptar misterios de la vida que no podía comprender, pero que se fió de Dios porque le habían enseñado desde niño que Dios es el Señor y que cumple siempre su palabra. San José podía haber denunciado a la Virgen María. Ella estaba encinta antes de que convivieran juntos. Ya estaban desposados, pero todavía no vivían juntos. Y sin embargo, San José no echa mano de una ley que permitía denunciar a la Virgen y por lo tanto lapidarla, sino que se pregunta en su interior: ¿qué querrá Dios que haga? Y porque se pregunta en su interior qué querrá Dios que haga, busca hacer esa voluntad de Dios y no satisfacer quizás sus miedos,
sus dificultades. ¿Qué debió pasar por el corazón de San José? Porque él se fiaba de la Virgen María, pero algo no casaba. Era una cosa bien difícil que, sin estar juntos, ella quedara encinta. ¿Qué se pasaría por su cabeza? ¿Y qué tentaciones no tendría el bueno de San José que tener que afrontar de duda, de temor, de desconfianza hacia la Virgen María? Y sin embargo, por encima de todo, San José lo que quería era hacer lo que Dios le pidiera, aunque no comprendiera sus planes, aunque no entendiera el porqué de las cosas. Y porque quería hacer la voluntad de Dios, el Señor le reveló que tenía que acoger en su casa a la Virgen María, porque la criatura que había en ella no era obra de hombre, sino del Espíritu Santo. Y San José se fió y aceptó lo que el Señor le pedía, y por eso tuvo también el don y el regalo de poder tener a Cristo entre sus brazos, de cuidar a Jesús y dirigir sus primeros pasos. Pero no por ello no tuvo que aceptar problemas, tuvo muchos problemas, desde las dificultades de tener que marcharse deprisa y corriendo a un país extranjero porque Herodes quería matar al niño y por lo tanto ellos tuvieron que salir por la noche para evitar que Herodes pudiera hacer eso, a después tener que establecerse en Nazaret, empezar de cero una nueva vida y sacar adelante la familia. San José fue un hombre que intentó por encima de todo amar a Dios y hacer su voluntad. Y eso es lo primero que nos enseña la fiesta de San José. Nosotros deberíamos vivir esta virtud, la virtud de la justicia, de buscar no la justicia legal, que a veces es injusta. Hoy se ha aprobado en nuestro Parlamento, desgraciadamente, una ley injusta, la ley a favor de la eutanasia, sino buscar hacer lo que Dios nos pide, buscar cumplir con la voluntad de Dios, aunque cueste, aunque duela, aunque sea difícil, aunque nos suponga negarnos a nosotros mismos. Por encima de todo, deberíamos desear hacer aquello que el Señor nos pide, fiarnos de Dios, aunque no comprendamos el porqué, sabiendo que Dios es el Señor y es por tanto el juez de la historia. En segundo lugar, la segunda virtud que tenemos que imitar de San José es que San José fue el custodio de Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a custodiar esa fe que Dios ha sembrado en nuestro corazón, que Dios ha sembrado en tu corazón por medio de tus padres, de los catequistas, de quizás también los religiosos o religiosas de los colegios a los que fuiste, o de los sacerdotes de las parroquias que a lo largo de tu vida te han ayudado a formarte en la fe. Has recibido un don, has recibido un tesoro, y tienes que saber custodiarlo. Y tienes que saber que ese tesoro, si uno no lo cuida, puede morirse o desaparecer. Cuando tú no rezas, cuando tú no crees en la palabra de Dios y no te confiesas por tanto con frecuencia, o no vienes a misa los domingos porque piensas, ¿qué más da? Yo hablo con Dios, no necesito que un cura me perdone, o cualquier otro día puedo venir a misa, o en mi casa puedo participar perfectamente de la Eucaristía, habiendo posibilidad de ir al templo. Cuando haces todo eso, tu fe se va aletargando. No la estás custodiando ni cuidando bien, sino que la estás dejando morir por inanición, porque no la alimentas como debes. Una fe que no está alimentada por la gracia de Dios es una fe que más pronto o más tarde se morirá. Es una fe que no crece. Con cuánta razón decía Benedicto XVI que él tenía la impresión de que muchos católicos todavía tenían el traje de la fe de la primera comunión. Y ya me contaréis si físicamente nos coge alguno de nosotros el traje de nuestra primera comunión. Pues la mayor parte de los que estamos aquí no nos coge, salvo que, pues nos hiciéramos católicos a una edad avanzada y por lo tanto no cuando fuimos niños. Pero lo normal es que hayamos crecido, que hayamos evolucionado, que hayamos madurado y que de igual manera que físicamente hemos crecido, nuestra fe también haya crecido, debido a la gracia del Señor que acompaña nuestra vida y que te va perfeccionando. Pero si te alejas de Dios,
si no te alimentas como debes, si no rezas, si no practicas los sacramentos, si no te planteas que, como nos enseñaba la primera virtud de San José, tienes que hacer por encima de todo la voluntad de Dios y que solo cuando cumples con la voluntad de Dios, entonces has encontrado el camino que te lleva a la salvación y por lo tanto a la felicidad. Si no haces eso, tu fe se puede morir. ¿Cuántas veces nos encontramos en la vida con personas que tenían fe, que tenían una fe fuerte, pero que la dejaron morir? No la custodiaron bien, vivían de rentas y con la fe no se puede vivir de rentas. Hay que dejarse cuidar por Dios, hay que dejarse alimentar por la gracia del Señor, hay que dejar que el Señor, que es el Salvador, cuide de nuestro corazón y por lo tanto extirpe aquello que nos hace daño y que puede llevar a cabo que nuestra fe entre en crisis. Cuando uno tiene que aceptar dificultades en la vida, cruces, sus solas fuerzas no bastan. Necesita estar unido a Dios. Y esto es lo que tanto la Virgen María como San José nos enseñaron. Que no hay dificultad, por grande que sea, que uno no pueda asumir si está unido a Dios. Que cuando uno reza, que cuando uno practica los sacramentos, que cuando uno está bien alimentado, podrán venir cruces y dificultades, persecuciones como le ocurrió a la Sagrada Familia, pero nuestra fe no se viene abajo, porque el Señor nos sostiene. Podremos caer porque somos débiles, pero el Señor nos levanta. El problema del hombre de hoy en día es que es tan soberbio que vive como si Dios no existiera, que se ha olvidado de que no es solo cuerpo, sino también es cuerpo y alma. Y si tu cuerpo está enfermo, vas al médico para que te curen. Y si tu alma está enferma, necesita la asistencia de la gracia de Dios. Pero si vives de espaldas a Dios, tu alma vive de forma raquítica, padece anemia espiritual y por lo tanto tu fe corre el riesgo de morirse. Custodia tu fe, cuida tu fe, alimenta tu fe, como hizo el justo de San José, que siempre se dejó guiar por el Señor y que su vida la puso en manos de Dios. Aparentemente tuvo que pagar un precio muy grande, pero en el fondo recibió un regalo mucho mayor. Cuando uno se fía de Dios, nunca acaba decepcionado. Al contrario, solo aquel que se fía de Dios experimenta que su vida está en la plenitud, que su vida es una vida plena porque el Señor te da lo que necesitas, porque el Señor te sostiene, porque el Señor, que sabe lo que te conviene, te cuida y te protege. Estamos atravesando un momento difícil en la historia de la humanidad, tanto moral como sanitariamente. Moralmente porque nuestra sociedad es una sociedad, en muchos casos, que vive en la tiniebla. Y sanitariamente porque tenemos que afrontar esta pandemia que es una gran cruz. No desesperemos, confiemos en el Señor. Moralmente porque tenemos que ser luz en medio del mundo por la integridad de nuestras costumbres. Moralmente porque tenemos que luchar por defender la verdad y la justicia. No todo vale. Y hay leyes aprobadas legalmente en un parlamento que pueden ser inmorales. Y nosotros tenemos que decirlo. Y no podemos cansarnos de luchar por defender la vida, por defender la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Aunque a algunos no les guste, tenemos que defender las leyes que hacen justicia y defienden, por tanto, al ser humano. Y en segundo lugar, nosotros que tenemos fe tenemos que llevar esperanza. A los que, como nosotros, tienen que llevar la cruz de la pandemia, a los que, como nosotros, han perdido a personas queridas y no tienen el sustento y no tienen la fortaleza que tú tienes, pero que Dios sí que da. Tú que tienes fe, comparte tu fe. Tu ejemplo, tu testimonio, tu alegría, tu esperanza, tienen que ser luz para los que viven desgraciadamente desorientados y no tienen esperanza, puesto que no creen en Dios o no dejan que el Señor les sane, que el Señor les cuide, que el Señor les sostenga. Que nuestra fe pueda ser una fe compartida, con obras de amor, de caridad y de misericordia, como hizo San José, que custodió a Cristo,
que protegió al Señor porque era el encargo que Yahvé, que Dios Padre, le había encomendado. Que el Señor pueda contar con nosotros como miembros que somos del cuerpo místico de Cristo, piedras vivas sobre las que el Señor se apoya y se sirve para que su amor llegue al corazón de todos los hombres. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En la solemnidad de San José pedimos al Señor por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza y confianza en el amor de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que más padecen la pandemia del coronavirus. Pedimos también por los que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu unigénito nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, porque él es el hombre justo, que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente, que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, los cielos y los santos te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Carmen, Fina, Leandro, Antonio, Juana María y Leandra, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén.
Oremos. Señor, protege sin cesar a esta familia tuya, que ha celebrado con gozo la festividad de San José, participando en la Eucaristía, y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor. Os pido, abusando de vuestra caridad y paciencia, que os sentéis un momentito. El pasado día de la Inmaculada, del 2020, en esa festividad, el Papa Francisco inauguró el año de San José. Terminará, si Dios quiere, el próximo día de la Inmaculada de este año. A lo largo de todo ese año, el Papa concede unas gracias muy especiales. Concede indulgencia plenaria, no parcial, sino plenaria, a todos aquellos que, cumpliendo los 3 requisitos habituales para toda indulgencia, que es confesión sacramental, comunión eucarística y rezar por las intenciones del Romano Pontífice, y cumplan alguno de los siguientes requisitos, puedan ganar indulgencia plenaria, bien para ellos o para un difunto. Y puedes ganar una al día durante todo este año del año de San José. Esto muchos ya lo sabéis, pero otros no lo sabéis. Yo voy a resumir los puntos esenciales que si uno vive cualquiera de ellos puede ganar la indulgencia plenaria. No hace falta cumplirlos todos, sino uno de ellos. Con uno de ellos basta. El que quiera más, pues va al decreto de la penitenciaría para el año de San José, lo pone en internet y aparece y puede revisarlo porque no os vais a acordar de todo. Yo tampoco me lo sé de memoria, lo tengo que leer. Primera posibilidad de ganar la indulgencia plenaria. Se concede a aquellos que mediten durante 30 minutos en el rezo del Padre Nuestro o que participen en un retiro espiritual de al menos un día donde haya una charla sobre San José. Estos pueden ganar indulgencia plenaria. Otra posibilidad, se concede indulgencia plenaria por el rezo del Santo Rosario en las familias y entre novios. Por lo tanto, en tu casa, en tu familia, podéis rezar el Santo Rosario y se concede indulgencia plenaria para vosotros o para otra persona. También se puede conseguir la indulgencia plenaria todo aquel que confíe diariamente su trabajo a la protección de San José y a todo creyente que invoque con sus oraciones la intercesión del obrero de Nazaret. Fijaos si es fácil. Te levantas por la mañana, te pones en presencia de Dios, le ofreces el día y pides la protección de San José para que tu trabajo sea un trabajo santo. Oye, que ganas indulgencia plenaria. Fácil, fácil es. Siguiente posibilidad. Se concede indulgencia plenaria a los fieles que recen la letanía de San José o alguna otra oración a San José en favor de la Iglesia perseguida. Entras en internet, oración de San José, la rezas y también ganas indulgencia plenaria siempre y cuando sea en favor de la Iglesia perseguida. Por último, se concede también indulgencia plenaria a todo aquel que rece una oración en honor a San José aprobada por la Iglesia, especialmente el día de hoy que es 19 de marzo, fiesta de San José, esposo de la Virgen María. Ahora vamos a rezar esa oración para que aquel que quiera pueda ganar esa indulgencia. Basta con las 3 condiciones generales y que deseéis luchar por no caer en el pecado. Rezando esta oración que vamos a rezarla ahora, todos nosotros podemos ganar para nosotros o para otra persona, un difunto, la indulgencia plenaria. Os aconsejo que no desaprovechéis estas gracias. La Iglesia las concede porque los cristianos necesitamos los auxilios divinos. Aprovechadlo para preparar bien nuestro corazón a la celebración de la Pascua. Sabéis que la colecta de hoy es la colecta para ayudar al seminario. Nos ponemos todos en pie. Voy a rezar la oración a San José. Vosotros, en vuestro interior, podéis repetirla. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio.
por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Ya y a cada uno de nosotros, protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la felicidad eterna. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestros países y a nuestras familias. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, a te suspiramus, germentes et frentes, in a lacrimarum valle. Ella ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Jesús benedictus